Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿sí? Bueno, de parte de la Escuela de Economía, de la Cátedra de Tosco, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. Un saludo especial a don Gabriel Macaya, ex rector, perdón, de nuestra universidad, al señor Javier Trejos, también director de la Escuela de Matemática, a otros docentes que nos acompañan de nuestra escuela, otras escuelas, y por supuesto a Marcela y a Valeria, a Marcela por apoyarnos en esta actividad. Un saludo a los que nos están acompañando desde de nuestras redes sociales. Me complace presentar la conferencia Educación Superior en Costa Rica, Desempeño y Desafíos. En realidad todos venimos preocupados de hace muchos años por la situación que están viviendo el sistema educativo costarricense. Incluso desde muchos años atrás, pero puedo citar los últimos años desde el 18 y 19, todos los periodos de huelgas que tuvimos, la falta de clases, ¿verdad? Las famosas pruebas FARO y los intentos que han habido de las pruebas de diagnóstico, ¿verdad? Para ver cómo mejoramos el sistema, la carga que tiene las universidades en general y la Universidad de Costa Rica en particular, de la cantidad de estudiantes que están llegando a nuestra universidad con una carencia significativa de conocimientos. Y por supuesto, la pandemia que vino todavía a agravar más esta situación. Bueno, justamente a través del informe del Estado de la Nación a cargo de CONARE y bajo la coordinación de doña Isabel Román y el equipo técnico de investigadores, a quienes le damos una gran felicitación por el trabajo que hacen y por la valentía para presentar muchos temas, ¿verdad? Que son altamente discutidos. Justamente hoy nos van a hablar del informe del estado de la educación para la educación superior, nuestra profesora Marcela Román, quien está a cargo de desarrollar este capítulo de educación superior, y bueno, también apoyada en la profesora Valeria Lentini, que también es docente nuestra y que nos acompaña hoy. Bueno, Marcela, quiero presentar a Marcela. Marcela es máster en economía de nuestra universidad y además es especialista en políticas de suelo por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, investigadora asociada del programa El Estado de la Nación, profesora e investigadora de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y del programa de América Latina del Instituto Lincoln. Además, Marcela es consultora de varios organismos internacionales y en particular ella se desempeña en temas de investigación tales como son el mercado de suelo, financiamiento urbano, políticas de vivienda, segregación residencial y finanzas públicas. Para mí es un honor presentar a Marcela, que nos va a hacer ese recorrido general de la situación de la educación superior, los resultados obtenidos por el Estado de la Nación, y además, muy importante, también nos van a presentar algunas propuestas de solución que plantea el Estado de la Nación. Así que, Marcela, muchas gracias por acompañarnos y quedamos en tus manos. Una pequeña cosita. Bueno, muy pequeña, Juan. Nada más que la rectora del TEC hoy le entregó a un compatriota de ustedes dos el estado de la educación y me parece que sobre todo porque ustedes dos son compatriotas del Papa Bergoglio, entonces me parece que para lo que sirva es un evento, y además yo admiro al Papa Francisco. También. La próxima vez nos podría llevar para entregárselo personalmente, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Es como siempre un gusto estar aquí en nuestra casa. Voy a presentar una síntesis de resultados. Es un proceso muy largo de investigación que hacemos de casi 2 años para producir cada uno de los estados de
educación. Y la parte más importante de todo ese proceso de investigación es la compilación de la información y el análisis de las cosas, y después corremos mucho a escribir al final y sacar los resultados, y ahora nos llevamos como otros 2 años difundiendo lo que acaba de salir y empezando a trabajar en los siguientes. Aprovechando que tenemos el honor de tener aquí a autoridades universitarias y a muchos estudiantes, decir que hay una cosa que Isabel Román, la directora del Estado de la Educación, ha estado tratando de sentar en la política educativa costarricense y en nuestras universidades, que es que ya va siendo hora que la universidad sea un objeto de estudio en Costa Rica. En las universidades investigamos sobre todo menos sobre nosotros mismos, y entonces una parte de lo que el Estado de la Educación ha venido haciendo en este capítulo sobre educación superior, que hoy voy a resumir, es empezar a sentar una propuesta de cómo abordar la investigación. Pero hay muchas, ¿no? En las grandes universidades del mundo hay grandes institutos de investigación que el objeto de su trabajo es la investigación del quehacer en educación superior, y hay muchísima cantidad de áreas posibles para profundizar. El Estado de la Nación tiene disponible en la web y va a seguir publicando ahora cada vez con más frecuencia todas las bases de datos sobre las que se sustentan los informes, todos los análisis que hacemos, y entonces ahí hay una materia muy rica para ustedes para pensar en propuestas de trabajo de investigación, así que ahí paso el comercial. Bueno, voy a presentar los principales resultados y empezamos siempre desde hace 30 años que estamos en nuestras batallas con el Estado de la Nación, diciendo que el Estado de la Nación no hace una medición neutra sobre el desempeño nacional. Siempre se refiere a un marco conceptual, que son las aspiraciones del desarrollo humano sostenible. Entonces uno puede hacer un monitoreo de datos, no de estadísticas, qué subió, qué bajó, de qué tamaño, cuáles son las composiciones de algunos fenómenos. Pero, ¿cómo evalúa si nos acercamos o nos alejamos a cuáles horizontes? ¿Verdad? Si está bien o está mal, un 25% de pobreza es mucho o es poco. ¿Para quién? Sí, un 50% de graduados de cada corte de nuevos ingresos en las universidades es mucho o es poco. ¿Cómo lo valoramos? La valoración que los informes de Estado de la Nación hacen, todos los informes que se producen, están referidas a un conjunto de aspiraciones nacionales. Aquí están, no las voy a leer porque son muchas, pero ese es el marco de referencia. Entonces, siempre que uno va a empezar a leer estos informes, vale mucho la pena devolverse y mirar frente a qué nos estamos comparando, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de alcanzar estas aspiraciones nacionales. Y estas aspiraciones, en el caso de educación superior, no son para la educación superior, sino para lo que la educación superior nos da a la población, que tenemos el honor de pasar por estas aulas, y cómo contribuye al país, ¿verdad? Los resultados de lo que aquí sucede. Un poco para empezar, un pantallazo así muy general, que es que a veces hablamos mucho de fenómenos que la verdad que no conocemos muy bien como la dimensión. Entonces, unas estadísticas básicas. Ustedes saben que en Costa Rica hay 63 universidades. Somos un país súper chiquito, ¿verdad? Tenemos 5 universidades públicas, 53 universidades privadas y 5 universidades internacionales que operan en nuestro país. Es un tanate. Y entre todas tenemos en conjunto algo así como 1,664 oportunidades académicas, que no es exactamente una carrera, pero se aproxima. Es una definición operativa que hace CONARE de programas que la gente puede estudiar, puede cursar. ¿Ok? Más o menos. De esos programas, 868 son en nivel de grado, bachillerato y licenciatura. El 47% de toda esa oferta se da en las universidades, en las 5 universidades públicas. A nivel de posgrado tenemos en la medición más reciente 533 ofertas, 468 ofertas, y de esas casi el 62% de esa oferta está en las 5 universidades públicas. A pesar de que tenemos una concentración, después vamos a ver algunos datos, una concentración importante de las oportunidades académicas en algunas áreas del conocimiento, en ciencias sociales, ciencias económicas y educación, la verdad es que hemos estado haciendo esfuerzos por mover un poco la aguja como país y ha empezado a crecer la participación relativa de la oferta académica en áreas STEM. No era así hace 10 años cuando empezamos a hacer estas cosas, ¿no? Ahora uno puede empezar a ver movimientos. En este momento ya hay 533 ofertas académicas que se consideran del área STEM, pero es como una STEM gordita porque tiene ciencias de la salud ahí metida. Cuando uno resta ciencias de la salud,
caen todos estos números, cae la cantidad de la oferta y la cantidad de graduados y la cantidad de matrícula y todos los demás indicadores. Digamos que lo que más se aproxima regularmente al área de ciencia y tecnología o a las áreas duras, digamos, de STEM, ingenierías y ciencias básicas y computación e informática, eso es una porción más chiquita. Predomina dentro de ese número las oportunidades en ciencias de la salud, medicina, nutrición, enfermería, estas otras áreas. ¿Ok? Tenemos una cobertura muy bajita de nuestra oferta académica acreditada en el país, a pesar de que hace ya más de 2 décadas que existe el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Hemos dado pasitos cortos y todavía hay pocas universidades afiliadas, todas las públicas, pero todavía pocas privadas. Y además de las que ya tenemos ingreso en el sistema, hemos presentado acreditación una cantidad pequeña de nuestra oferta. Uno puede estar muy de acuerdo o no con el modelo de acreditación que SIGNAES ofrece al país, pero es que es el que hay, ¿verdad? No hay ningún otro mecanismo externo, digamos, a una unidad académica que valore la calidad de los productos que estamos ofreciéndole al país. Entonces, el único que existe tiene bajita cobertura. Más o menos se entregan al país unos 42,000 títulos por año en el conjunto de las universidades, y aunque somos como la mitad de la matrícula, aproximadamente, no sabemos del todo, ahora les explico por qué, más o menos la mitad de la matrícula está en el sector público, pero en el sector público salen como el 33% de los títulos. Más o menos por periodos, ahí hay unos ciclos que después podemos ver cómo varía, en grado y unos 5,000 en posgrado. Y ahí está también la participación, y esa es un poco la distribución territorial de sedes y recintos. Hay varias definiciones de qué es una sede y un recinto y un aula desconcentrada y no sé qué, pero cada puntito en ese mapa es una forma que en el Estado de la Nación hemos buscado para representar dónde hay alguna infraestructura universitaria, pública y privada que ofrece algo en educación superior, mayoritariamente carreras, porque fuera de las sedes centrales hay muy poca investigación. Alguito de acción social, pero poca. Mayoritariamente fuera de la región central lo que hay es algún tipo de oferta académica. ¿Ok? Bueno, pantallazo general. Entonces, ahora sí, el capítulo trata sobre diversos temas y cada año, cada informe que se publica hace énfasis con algunos temas especiales de investigación. En esta ocasión, ahí están los énfasis que los vamos a ir mirando ahora. Hay uno muy importante que coordinó la profesora Lentini, sobre trayectoria laboral de las personas graduadas en educación superior. Después ahí le vamos a pedir a Valeria que nos comente. Hay un trabajo especial de tendencias y factores asociados a la reprobación. Hay unas estadísticas muy detalladas que los amanacé a los que llegaron temprano, pero no se me ocurrió traer más datos de esta escuela abiertos, pero los podemos ver en otro momento. Hay una estadística súper detallada, curso por curso, universidad por universidad pública, que es de las únicas que tenemos posibilidad de hacer el análisis. No hacemos el sector privado no porque no queremos, es porque no tenemos los datos. Entonces el informe es bastante cargado en el análisis de lo que sucede en las universidades públicas. Hay un análisis muy detallado sobre reprobación, que lo complementamos, los datos administrativos de cuánta gente se matricula y gana o pierde cursos semestre por semestre a lo largo de muchos años, lo complementamos con una encuesta a estudiantes. Participaron cerca de 5,000 estudiantes entre las 5 universidades públicas y estudiantes de la Universidad Latina, que con apoyo de la Rectoría de la Universidad Latina se convocó también a estudiantes de esa universidad, que la más grandota, tiene un tamaño parecido en matrícula a la Universidad de Costa Rica. Entonces estimamos, es la más grandota, somos las 2 grandotas universidades pública y privada en el país. Entonces la cobertura de estudiantes es interesante. Ahí hay información que no sé si alguno de ustedes participó, después les voy a pasar el examen. Les preguntamos por qué se repiten los cursos, a qué se puede deber, y entonces ahí vamos a contar un poquito sobre estas cosas. Bueno, y este es un trabajo especial al que le tengo mucho cariño y me he sacado muchas canas en la vida, que es una cosa que se llama el estudio de seguimiento de cohortes. ¿Se acuerdan lo que es el concepto de cohorte, verdad? En estadística. Entonces nosotros perseguimos cohortes de nuevos ingresos desde el año 2000. Tenemos información para las universidades públicas. Antes lo hacíamos de manera seccionada. Este informe tiene la innovación que hicimos, hola Juan, un seguimiento continuo de todas las cohortes desde el 2011 hasta la última cohorte de nuevos ingresos. Perseguimos a cada estudiante que ingresa a las universidades públicas y miramos la evolución
de su logro educativo, cómo va caminando en el sistema, cuántos logran graduarse y los que no, por qué no se han graduado. Hacemos distintos tipos de análisis. Bueno, más o menos. Y ahí está. Entonces, ¿qué es la valoración general del informe este año, en este capítulo? Que coordinamos Valeria y yo desde hace, no sé, un chorro de años. Dice tres cosas, que este periodo de énfasis del análisis, que es 2000-2003, es como la mirada a profundidad, aunque van a encontrar en el capítulo información de mucho más largo plazo, pero el énfasis era evaluar qué pasó en este periodo. En este periodo, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que los desafíos en la educación superior se volvieron cada vez más complejos. Ha sido un periodo muy difícil para el país, todos sabemos, y para el mundo, ¿no? Con todos los efectos de la pandemia, de los que todavía estamos intentando pensar cómo es que vamos a medir todos los impactos que nos han terminado de manifestar, estamos ahí en camino, pero entonces se combinan los efectos de la pandemia con una situación económica crítica que no es solo por pandemia, que el país viene enfrentando desde hace muchos años, una economía que tiene muchos problemas estructurales, genera poco empleo, no logra resolver problemas en pobreza, distintos tipos de problemas. En general, la evaluación, digamos, sintética de esto que uno puede decir es que nuestra economía, el crecimiento es modesto y volátil, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si uno no tiene una economía que crece a tasas razonables y de manera continua, pues solucionar muchos problemas estructurales en distintos ámbitos es muy difícil. A esto se le sumó la crisis por pandemia, ¿verdad? Y entonces en el conjunto de las cosas, enfrentando una situación fiscal muy crítica, el Estado, después de que se aprobó la famosa ley de reforma fiscal última, empezó a tomar unas medidas muy estrictas de contención del gasto público, ¿verdad? De austeridad fiscal que impactó a todo el país, a todo el sector público, y las universidades no fuimos la excepción. Lo que dice el informe es que a pesar de esto, y ahora vamos a ver, las universidades públicas logramos gestionar de manera bastante aceptable la crisis por el momento. Pero el informe lo que plantea es que si el marco de financiamiento de las universidades públicas sigue sufriendo las mismas restricciones, que ahora vamos a ver los números, hemos tenido en los últimos 3 años, uno puede empezar a tener dudas razonables de si vamos a lograr sostener los niveles de actividad de producción, ¿verdad? La cantidad de gente que logramos tener, que logramos graduar, los proyectos que hacemos de investigación, o sea, la operación básica en las áreas sustantivas de la universidad, hay que ver hasta dónde la podemos mantener cuando los recursos, la base de recursos se ha estado erosionando. Y nada sería sostener un periodo de crisis un poco más largo si uno no tuviera los enormes desafíos estructurales que resolver, que ahora vamos a ver. El más grandote de todos es la bajísima cobertura de educación superior que Costa Rica tiene todavía en este momento. Esto es un poco un pantallazo general de los principales mensajes, digamos, en el que hemos sintetizado los resultados de la investigación para esta ocasión. El primero es que a pesar de ese contexto tan desfavorable, siempre hay buenas cosas que contar. O sea, hay cosas que se van logrando mejorar, indicadores que se pueden mostrar que han mejorado, que en el marco de la crisis tan importante que el país está sufriendo no es cosa poca y que además es el único nivel del sistema educativo que puede mostrar ventajas y más nos vale, o sea, el nivel de educación terciaria más nos vale, ¿verdad? Somos la cremita innata del sistema educativo, mandaría la parada. Hola, Eduardo, por aquí hay campo. Mandaría la parada que no tuviéramos mejores capacidades para gestionar estos momentos, ¿verdad? Pero claro, la capacidad no es eterna, ¿verdad? Si el marco de los recursos no mejora. Lo que dice también el informe es que aunque hay buenas noticias que mostrar en este periodo difícil, la verdad es que si uno se sale del periodo de énfasis del análisis del 2020 al 2023 y usa una mirada un poco de más de mediano y largo plazo, las buenas noticias se opacan. Ahí ya la cosa, en perspectiva, saltan los problemas estructurales que tenemos ahí que se han estado agudizando. También el informe vuelve a señalar, como hace tantos años, todos los que hemos producido, que tenemos un problema de una gobernanza desarticulada en el sistema de educación superior. De hecho, siempre me regañan, don Gabriel, entre otros, que ¿por qué andas diciendo que el sistema de educación superior si no somos un sistema? No operamos como sistema. No está formalmente definido, ni en reglas informales tampoco, ¿verdad? No existe formal ni informalmente una manera de operación como sistema. Nacemos a la vida pública, universidades públicas y privadas por vías distintas. Digamos, está el mercado altamente segmentado por la norma. Fue así diseñado.
pero el diseño segmentado no implica que no podamos trabajar de manera articulada, que no podamos coordinar, pero ahí ha habido más una práctica a lo largo de los años de no coordinar. Entonces tenemos desafíos muy grandes de coordinación al interior del segmento público, al interior del segmento privado en educación superior y ni hablemos de en el conjunto entre público y privado. Y finalmente planteamos que para el caso de las universidades públicas, la evolución económica y política está profundizando los riesgos de financiamiento de la educación superior. No es para nadie secreto aquí, todos hemos estado muy presentes en la última ronda de negociación del FES, pero ustedes son jovencitos, todos aquí los más viejitos que estamos al frente, sabemos que es el ciclo, ¿no? Antes eran ciclos unos poquito más extendidos, cuando tuvimos el periodo mágico de negociaciones quinquenales, ahora vamos año a año peleando los recursos, ¿verdad? Y los temas de discusión y las argumentaciones son cíclicas, ahí uno las puede monitorear con toda claridad, ¿no? Aquí no hay mucha novedad. La novedad en estos últimos años es que nos ha costado sostener, ¿verdad? Y hemos cedido mucho y hemos cedido porque correspondía, porque el marco de la situación nacional ameritaba que nos amarráramos fuertemente el cinturón. Bueno, entonces voy a pasar ahora sí a algunas ilustraciones de algunas cosas. Ese gráfico nada más es una cosa muy sencilla de tendencias para decir que con muchas diferencias entre las universidades, en promedio sigue creciendo la matrícula regular en las universidades más o menos un 3,3% por año, en promedio, más o menos por aquí por allá. Es como que es como el empleo y el crecimiento económico, ¿no? La economía se desploma el empleo, la economía sube y el empleo no sube, están como disasociadas esas variables hace rato, ¿verdad? Tenemos problemas para explicar muy bien la evolución del empleo con la evolución de la economía. En matrícula, en los últimos años tenemos que más o menos no importa lo que le esté pasando al financiamiento universitario, la matrícula ahí viene. Periodo de auge, mucho auge en los recursos que el Estado le aporta a los presupuestos universitarios, la matrícula siguió creciendo más o menos a los mismos ritmos. En un periodo de fuerte contracción, ahí seguimos, ¿verdad? Entonces pareciera que la asociación no es, digamos, por lo menos en unos periodos cortos, no es tan clara entre esas variables. También es buena noticia que ha seguido creciendo, en los últimos 20 años ha crecido de manera importante la cantidad de titulación en áreas STEM. Uno escucha permanentemente, ¿no?, en las discusiones políticas, en los medios de comunicación, que necesitamos muchos más graduados en áreas STEM, de los venimos produciendo. Hay que ponernos de acuerdo cuántos más es que necesitamos exactamente sabiendo hacer qué para que se inserten a dónde, pero sí que hemos venido aportando más, pasamos de, vean las cifras, ¿no?, de unos casi 4,000 a más de 12,000 más o menos en conjunto, ¿no? Y además hemos venido cerrando brechas en promedio, brechas de género. Estamos grabando la mitad de hombres y mujeres en áreas STEM. Pero este concepto, áreas STEM, infladito con ciencias de la salud. Cuando uno parte las áreas STEM por disciplinas, encuentra las diferencias, ¿verdad? Entonces, en áreas de ciencias médicas o ciencias de la salud, en ciencia y tecnología hay una enorme predominancia femenina en la participación de la graduación, y cuando uno descompone esta disciplina por carreras, aquí lo que estamos graduando es un montón de enfermeras, no graduamos mujeres médicas, ¿verdad? Entonces las brechas de género están bien profundas aquí adentro. Hay áreas en que está un poco más paritario, pero gradúan poca gente, ¿verdad? En general. Y aquí le decimos nosotros que está el núcleo duro de STEM. El núcleo duro de STEM está en las ingenierías, en las ciencias básicas, en computación, y esos son disciplinas absolutamente masculinas todavía. En el acceso, en la graduación y en la inserción laboral. Cualquier corte que uno haga, ¿no?, de la trayectoria educativa y laboral de las mujeres en estas áreas, estamos en francas desventajas. El informe también plantea que cuando uno mira qué pasa con el acceso de la población a educación superior, según los grupos de ingresos en el país, y divide los grupos de ingresos en quintiles, teníamos bastante rato que estábamos reportando que los quintiles más pobres, el quintil 1 y el quintil 5, era donde se veían los avances más importantes en los últimos años. Pero en el puro marco de la crisis, entre el 2000 y el 2022, lo único que creció fue el quintil de más altos ingresos en el acceso. Entonces ahí con Valeria tuvimos mucho trabajo para tratar de explicar qué cosa estaba pasando, cómo da uno esta noticia tan complicada, ¿verdad? Que en la época de crisis parecía que el sistema había favorecido más el acceso de la gente de más altos ingresos, pero después desarmando un poco esa información,
comparando no solo los datos de la fuente de la encuesta de hogares, sino hablando con especialistas y en una encuesta muy extensa que Valeria coordinó, que respondieron 35 universidades, 30 privadas y las 5 universidades públicas de las vicerrectorías de docencia. Se recoge información para entender cuál es el perfil de los que están aquí. Entonces lo vamos a decir así de dos maneras. Primero, que todos sabemos que la encuesta de hogares no logra medir bien ni a los altos ingresos ni a los muy, muy bajos ingresos, ¿verdad? En las dos colas tiene problemas, en la cola superior de la distribución tiene más problemas para capturar, pero dentro de lo que logra medir, efectivamente aquí mejoró el acceso. Cuando uno se va a ver quién es esa gente, lo que se encuentra es que mejoró el acceso de la población madura que está en la educación superior, gente de más de 25 años que sigue matriculada en las universidades, que ya trabaja, que antes había interrumpido los estudios y que con la pasada a la virtualidad, ¿verdad?, de pandemia, encontró una oportunidad de retomar o de aumentar la velocidad, la carga académica que llevaba en los semestres, y también creció el acceso en las regiones, ¿verdad? Entonces, como que esas posibilidades de conexión remota le cambiaron la vida a tamaño grupo de población. Con Valeria decimos en el informe que esto es que en principio, si uno muestra el dato así como aséptico, puede parecer una noticia complicada, que no lo es, ¿verdad? Porque entre otras cosas dice que en momentos de crisis la población tiene clarísimo que mejor fortalecer las capacidades para el futuro, porque es en las crisis donde más se notan las diferentes márgenes de gestión que tenemos la población dependiendo de nuestro logro educativo, ¿verdad? Entonces eso por ese lado es una buena noticia. También nos parece una buena noticia que en medio de la crisis tan profunda que el país tiene, no se haya deteriorado el acceso a los quintiles más pobres, ¿verdad? Y como todos sabemos, la mayor proporción de esta población que logra acceder a las universidades está en las universidades públicas. Un dato así en resumen para que tengan una idea de cómo ha venido cambiando el perfil de los estudiantes universitarios en general, entre tantos otros cambios que está teniendo el perfil de nuestra población. Para el año 1995, las encuestas de hogares reportaban que de toda la gente que desea asistir a universidades públicas, el 6,3% creo que era, provenía del quintil 1, o sea, del 20% más pobre de los hogares. En la última medición, la del 2022, se reporta un 13,6%. Es un cambio muy grande que tiene otro montón de implicaciones. Muy bien para las universidades públicas que estamos logrando, ¿verdad?, traer a nuestras aulas a esta población, pero también significa retos muy distintos, porque el clima educativo de los hogares de donde estas poblaciones provienen, ¿verdad?, es muy distinto, tienen menos posibilidades de tener apoyo para tener éxito en la transición entre el colegio y la universidad, que todos saben que es importante, ¿verdad?, para pasar un poco menos frustrados los primeros años en la universidad. También es buena noticia que ha seguido creciendo la oferta académica, y no voy a dar mucho los datos, pero decir que seguimos produciendo carreras, todos los años se produce alguna nueva oferta académica, con diferencia entre periodos y entre universidades públicas y privadas, y aquí lo que el informe destaca es esta cosa que pasó en el último año en el sector de universidades privadas. Creció bastante la oferta, mucho más que en el sector público, y cuando Valeria se fue a desmenuzar esos datos, lo que se encontró es que no son tantas nuevas carreras como traslados de las carreras a modalidad virtual, y se han inscrito como una nueva modalidad educativa. Hay una nueva oferta académica, ¿verdad? Entonces, dos cosas, parece bien porque otra información nos dice que hay una gran demanda de la población estudiantil por las modalidades virtuales, ¿verdad? Mostramos que gente, por ejemplo, que ha tenido que interrumpir sus estudios, regresa a la universidad o aumenta la velocidad a la que va estudiando porque hay nuevas tecnologías, y con la educación virtual uno puede estudiar a cualquier hora y se puede conectar a la clase en las noches. Hay una gran flexibilización de horarios y cosas, que eso no estaría mal, pero como del sector privado no sabemos casi nada, nunca hemos sabido sobre la calidad de lo que ahí se produce. La gran cantidad de títulos que se entregan siempre ha sido una preocupación, aunque menos mal, si no las estadísticas de cobertura ni quiero saber lo que serían, pero desde el sector público siempre hemos dicho que da una gran incertidumbre, no pueden medir nada sobre la calidad de lo que ahí está sucediendo, excepto los que están, pues, programas que han pasado por los filtros del SINAE, ¿no? Y ahora en esta modalidad virtual, pues, menos que sabemos. Bueno, eso no va a profundizar. Esto es lo que les decía de la composición de la oferta académica en grados y posgrados, en qué áreas del conocimiento tenemos concentrada la oferta, ¿verdad? Siempre tenemos una concentración muy importante. Esto es todas, universidades públicas y privadas, ¿no? El azul es las públicas y el negrito es el privado.
Entonces está muy concentrada, tanto en grado como en posgrado, en educación, en ciencias económicas, en ciencias sociales, pero a nivel de grado ha crecido bastante la importancia en ingenierías y computación. En el último medición creció bastante STEM en ingenierías en esta universidad, con unas oportunidades nuevas que se abrieron en la región Chorotega. Eso cambió un poco ahí las proporciones en el país. También reporta finalmente el informe que una muy buena noticia es que en este periodo de gran crisis que hemos estado enfrentando, permanecen las ventajas laborales de la población que ha logrado obtener un título universitario. Entonces, ya que uno vea indicadores de participación laboral o de problemas de la participación laboral, o sea, si viéramos en lugar de tasas de ocupación que hay aquí, viéramos desempleo, cualquier corte que uno haga, siempre la población que tiene un título universitario tiene como un seguro, ¿verdad? Contra el desempleo, contra la pobreza, siempre va a tener mejores oportunidades de estar mejor colocada en el mercado de trabajo y ganar más dinero. Con algunas particularidades, esto es una preocupación muy sentida que debería ser para todo el país y sin duda es para todas nosotras las mujeres. La participación laboral de las mujeres en Costa Rica es muy baja aún en el contexto latinoamericano, ni hablemos si nos comparamos con los promedios de la OECD o los países de mayor desarrollo relativo. No solo es muy baja, sino que ha estado cayendo. Entonces ahí hay una cosa bien complicada que estudiar. En otras investigaciones que hacen nuestra misma instituto y la escuela o el Estado de la Educación de la Nación, hemos venido diciendo algo así, para decirlo, digamos, rápido para que no se les olvide. La única política de empleo que este país necesita es una política de empleo femenino. Costa Rica necesita agregar mucha mano de obra adicional para mover, ¿no?, el motor del crecimiento económico, agregando más insumos, mano de obra, ojalá de alta calificación. Resulta que las tasas de participación masculina en el mercado laboral ya están más o menos en los tops. Ahí puede hacer agregados marginales, digamos, pero ya no va a crecer mucho por ahí. Pero las femeninas son muy bajas. Entonces, si Costa Rica quiere disponer de una masa nueva, grande de oferta laboral, necesita llevar muchas mujeres al mercado. Con la ventaja de que las mujeres en general estamos más presentes en el sistema educativo, nos está yendo mejor en general. Pero tenemos una barrera enorme que no logramos dar el salto a la inserción laboral y ni hablemos a la inserción laboral de alta calidad. Bueno, entonces el informe en distintos momentos del capítulo habla sobre estos. Ahí tienen los indicadores, por ejemplo. Valeria, explique ese montón de números. No, estos son números que nos van a atolondrar, entonces tal vez lo que voy a hacer es sintetizar un poco lo que vimos en el trabajo de revisión de trayectorias laborales de las personas graduadas, y que les pudimos seguir las pistas antes de que se graduaran y después de que se graduaran. Y tal vez algunos hallazgos interesantes de ese trabajo fue, bueno, obvio que las ventajas que hablaba recién Marce, de más nivel educativo, más posibilidades de entrar al mercado laboral y tener mejores salarios. Digamos que eso es una obviedad. Pero lo que pudimos hacer es ver qué pasaba según el área de estudio, ¿verdad? Entonces, y además ver su recorrido a través del tiempo. Y algunos datos interesantes que les pueden servir a ustedes porque están justo en el proceso de llegar a graduarse, ¿verdad? Es, por ejemplo, cómo los aportes que da haber hecho alguna experiencia laboral antes de graduarse. Sea en el área de estudios en la que ustedes están estudiando o en otras áreas, por el tema de involucrarse en el mercado laboral ya trae algunos aportes. Después en el informe podrán ver algunas diferencias por áreas de estudio, pero eso es un hallazgo ahí. Eso coincide bastante con la literatura. A veces en la literatura se debate si eso quita tiempo, ¿verdad? O si más bien hay un sesgo de selección y que la gente que está trabajando tiene unas particularidades. Pero en general, digamos, el promedio del centro es que aportaba. Y otro tema, y esto se junta con un poco lo que estaba hablando Marcela, que estudiamos ahí, es el tema de la intermitencia, ¿verdad? Las mujeres tienden, y podíamos verlo porque podíamos ver si entraban o salían del mercado laboral, tienen más probabilidad de tener intermitencias en los contratos porque se salen y después vuelven a entrar. Y no me refiero a permisos de maternidad porque eso no los podíamos ver porque no los teníamos en la base, sino el hecho de aparecer cada año o no en un empleo.
Entonces, ese también puede ser un tema, ¿verdad? Que está asociado a labores de cuidado, ¿verdad? Que sabemos por otras encuestas del uso del tiempo en Costa Rica que está recargado en las mujeres. Entonces, esa entrada y salida también las pone en desventaja porque eso reduce sus posibilidades de ascenso y posibilidades de tener un salario más alto. Y bueno, ahí en el informe podrán ver, pero tal vez esas son 3 cositas que podría resumir de parte de lo que se observó ahí. Y siempre, digamos, los hombres tienden a tener salarios más altos que las mujeres, pero, digamos, también hay un tema de esto de las intermitencias y de la experiencia laboral y que cuando ellas se retiran, no encontramos en un siguiente momento que ellas se retiraron para mejorar su capital humano, como por ejemplo sacar un posgrado, como en el caso de los hombres, que al retirarse regresaban al mercado laboral con otro nivel educativo. Entonces, ahí vuelve a ver, se observa, entonces empiezan a extenderse esas brechas, que es algo que también se estudia. ¿Será que en el tiempo las brechas se reducen o más bien se amplían, verdad? Y entonces, bueno, hay oportunidades de investigación todavía para profundizar más en esto. Gracias, Vale. Sí, tal vez solo para terminar, entonces decir que hay claras diferencias en los salarios promedios que uno puede observar, ¿verdad? Siempre de nivel de titulados universitarios es más alto que cualquier nivel de educación inferior, ¿verdad? Secundaria o menos que secundaria. Hay diferencias entre áreas, entre hombres y mujeres, hay brechas importantes. Otra cosa interesante con mujeres en áreas STEM tienen brechas, pero mucho más chiquitas que en el resto de las áreas, ¿verdad? Entonces, el asunto es que estamos logrando que pocas lleguen, pero las que llegan tienen trayectorias interesantes, al menos en términos de ingreso. Luego en otro capítulo que estudiamos específicamente el tema de brechas salariales, que un día esto vamos a discutir en la escuela de matemática, ahí lo que vemos es que las mujeres tienen otra cosa que llamamos techo de cristal. Digamos, se comprueba una teoría que está como un poco de moda en la sociología que se llama el techo de cristal, que es que usted se puede insertar, puede tener el título y ya tiene una colocación profesional, pero el ascenso dentro de la estructura de la organización donde usted está colocada es difícil para las mujeres. Les cuesta acceder a puestos de mayor nivel, les cuesta acceder a becas, premios, reconocimientos, otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí. Bueno. Tengo al director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Juan Robalín, que ese trabajo lo hicimos en conjunto, el Estado de la Educación, y fue bonito porque fue una manera de trabajo conjunto, ¿verdad? Y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, con Álvaro Zúñiga y Alonso Venegas, que es egresado de la Escuela de Economía, así que fue una buena yunta. Sí. Y ese trabajo además es inédito porque hizo una cosa tremenda, que es que para poder producir esta información se hizo una pega de 2 megabases de datos, que es la base nacional de graduados, que tiene todos los títulos entregados en el país por cualquier universidad, en cualquier carrera, como en 20 años, y se pegó uno a uno, o sea, persona a persona, nominalmente se hizo datos anonimizados, se pegó uno a uno esa misma persona para mirar su trayectoria laboral. Como son graduados universitarios, muy mayoritariamente estamos insertos en la economía formal, se pegó con la base de CICERE de la Caja, ¿verdad? De hecho, esos procesos se hicieron allá directamente y luego aquí se analizaron, ¿verdad? Es un proceso muy largo, muy complejo de pegar uno a uno esa información, y entonces ahí hay una mega base de datos que da para hacer mucha investigación hacia adelante. Esto fue apenas un esfuerzo enorme y la primera salida muy interesante de resultados. Faltó lo de depreciación de capital, que también es bueno contar. Bueno, después sí lo teníamos. No, y otro tema interesante no también ahí que uno puede medir, porque tenemos información entonces del salario a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver con el salario a través del tiempo? ¿Cómo se nos deprecia el título? ¿Verdad? No sé si han oído hablar de depreciación del capital humano, ¿verdad? Hay razones por las que se pueden depreciar el capital humano o nuestra educación, que pueden ser factores internos, porque bueno, de repente vamos perdiendo algunas facultades, en algunas carreras es más grave que otras, puede ser que en otras no tanto, ¿verdad? Más bien puede ser que en medicina queremos un señor de mucha y una doctora de mucha experiencia y no alguien como recién graduado, pero tal vez en tecnología queremos a alguien que acaba de aprender lo último en tecnología, entonces va a depender de la carrera, esos factores que son, digamos, más internos, y después están factores más externos que tienen que ver con normativas o también con que cambia, digamos, el modus operandi de un sector económico,
o cambia drásticamente la tecnología, entonces para lo que yo me entrené ya no se usa, ¿verdad? Esto es un debate que tiene la economía desde hace muchos años, ¿verdad? Desde la revolución industrial, las máquinas sustituyendo personas, ¿verdad? ¿Cuánto sustituyen y cuánto complementan? Bueno, lo que hicimos acá fue un poquito estudiar el grado de depreciación de los títulos una vez que la persona se gradúa, qué le pasa a través del tiempo a su salario. Hay sectores en los que esa depreciación ocurre más rápido y otros sectores en los que es poco lo que ocurre, ¿verdad? Como depreciación, aislando el efecto, digamos, de la depreciación interna y que sea prácticamente por cuestiones externas, ¿verdad? Y bueno, con la ecuación de Mincer, algunos la han oído hablar, es posible hacer esos Bueno, cálculos. ahorita se los van a poner a calcular, así que ya van a saber de qué se trata. Ahorita se los ponen a calcular. Ok, bueno, ya. Y finalmente también en buenas noticias, esto que les decía de la encuesta que coordinó Valeria a Vicerrectoría de Investigación, que también es inédita, sobre todo porque es la primera vez en mucho tiempo que logramos tanta participación de universidades privadas en responder algo, entonces es información interesante porque se puede comparar y tal. Y hay como varias cosas que salen importantes, tal vez ahora me gustaría destacar dos. Una es que la irrupción así masiva que hicieron las tecnologías en los procesos administrativos y docentes en las universidades llegó para quedarse, es un poco la percepción que hay en todas partes. Bueno, estamos empezando a pensar cómo es que vamos a hacer esa adaptación, pero nadie supone que vamos a echar para atrás mucho, ¿verdad? Eso es tal vez una primera gran cosa. También me parece interesante mencionar que la gente, hay una gran duda, después lo vamos a ver con unos datos de reprobación, de si la calidad del proceso educativo en presencial y en virtual era lo mismo o no, y fue muy interesante porque se encontraron respuestas muy variadas, ¿verdad? Pues depende, en algunas no hay duda, en otras no sabemos, ¿verdad? Entonces hay que estudiarlo con mayor profundidad, pero no hay algo así como una regla general en las autoridades de docencia de las universidades que crean que es de mayor o menor calidad la educación en una modalidad o en otra. Eso también me parece importante, Javi. ¿Responden todas las vicerrectorías? Sí, los y las vicerrectores. 35. 35, sí es un número interesante. Y bueno, ahí tienen otros filtros que no voy a seguir extendiendo porque ya se nos va el tiempo. Entonces, todo eso eran buenas noticias en medio de la crisis, con algunos matices, pero eran buenas noticias. Pero el asunto es que cuando uno le da una mirada de más largo plazo, las cosas ya no hay tanto bueno que reportar. Entonces, tres cosas para decir. Una, que está explicado en otros capítulos del estado de la educación. Hubo un crecimiento inédito en la cantidad de gente que logró obtener el título de secundaria, que se graduó de bachiller en los últimos 3 años. Y aquí hemos tenido un debate fuerte entre el equipo de investigadores si eso uno lo reporta como una buena noticia o no, porque todos sabemos por qué se graduaron tanto, ¿verdad? Porque eran aprendizajes sumamente recortados con una gran flexibilidad de todas las normas. Quitamos los exámenes de bachillerato y se flexibilizaron un montón de cosas, pasos automáticos, de todo pasó por ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que más gente que tenga el cartoncito y que tal vez se pueda recapacitar después, es una buena noticia en un país con un horizonte tan escaso. Teníamos por mucho tiempo alrededor de la mitad de la gente en edad de terminar la secundaria que lograba sacar un título. Entonces, no es el título, digamos, no son los aprendizajes acumulados que quisiéramos, pero mejor que se mantuvieron en el sistema y no que se salieron y bueno, y tienen un título que tal vez los ayudará por lo menos para recapacitarse de alguna manera. Pero cuando uno mira la otra línea, la de abajo, que es cuántos de los que tienen título, o sea, cumplen requisitos, logran accesar a la educación superior, esa curva está planita, ¿verdad? No crece, no crece. Es muy malo el indicador, es menos de 4, o sea, 4 de cada 10 finalmente logran acceder, no se gradúan, pero logran entrar a alguna universidad pública o privada en el país. 4 de cada 10 es muy bajito. Si uno lo compara con las necesidades que el país tiene de tener una población con muchos mejores niveles de formación para que tenga mejor calidad de vida y aporte más al desarrollo nacional, y ni hablemos cuando nos comparamos con el resto del mundo, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué nos ha estado pasando comparativamente? Si uno antes fue acceso, este ya es logro educativo, este es de la población adulta joven, como de 25 a 34 años, ¿cuántos logran tener, cuántos efectivamente tienen un título universitario? En Costa Rica otra vez está bastante estancado, con unas pequeñas fluctuaciones, bastante estancado como desde el 2009, ¿verdad? Crecíamos lento,
pero el ritmo de crecimiento, digamos que la pendiente de esta curva y de esta curva se parecían bastante a los promedios de la OECD en el pasado, pero sobre un nivel muy diferente, ¿verdad? Ellos siguieron en el mismo ritmo. Ustedes ven que aquí no hay ninguna aceleración mágica y aquí muchas cosas pasaron en el mundo, ¿no? Varias crisis, la recesión internacional, y ahí iba, esa cosa bastante estable para arriba. Nosotros desde el 2009 dejamos de crecer. Entonces, un país que tiene tan poca población que ya logró tener el título universitario, ¿verdad? Estancada, es un gran problema, porque ¿cómo hace uno ahora para superar 17 puntos porcentuales de diferencia? Hoy tiene Costa Rica en relación a los promedios de la OECD, no a los mejores, a los promedios, ¿verdad? Donde también estamos con nosotros, Colombia, Chile, México, ¿ah? No es a Finlandia y que uno se está comparando y Alemania, es en los promedios, ¿verdad? Entonces sí que estamos muy lejos de un indicador razonable de logro educativo en educación terciaria para aspirar a horizontes crecientes de desarrollo humano. Además, persisten importantes brechas territoriales. Aunque Costa Rica es un país tan chiquito, las oportunidades de acceso y logro educativo es distinto en los cortes que uno haga, ¿no? Partiendo el territorio en distintos pedazos. Si uno hace una mirada regional, en todos los casos creció de manera muy importante la graduación en secundaria y en todos los casos ha venido creciendo el acceso a educación superior, pero los niveles son muy distintos entre regiones, ¿verdad? No solo vamos pocos, pero además los que vamos logrando entrar y graduarnos estamos en el centro, ¿verdad? Entonces también habla de un país con enormes fracturas internas, digamos, hay una cosa que uno llamaría en economía regional una manifestación espacial de las brechas de equidad, ¿verdad? Muy severa, hay muchas Costa Ricas aquí adentro. No solo tenemos un nivel de cobertura bajo de logro educativo, pero además se ha detenido o se ha echado para atrás la titulación. Cuando estas pasaban y empezamos a analizar, ¿verdad? Decíamos, bueno, en el sector privado hay una maquinita repartiendo títulos. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que crece tanto? ¿Cómo es que crece tanto la titulación? A pesar de esto, vean en dónde estamos en ¿verdad? El logro educativo, adultos que han logrado terminar un título. El sector público crece y crece y crece, lento, pero va creciendo. La crisis de la pandemia aquí quedó clarísimo, pero ya nos recuperamos, ¿verdad? Vamos a una tasa muy lenta creciendo, estamos otorgando cerca de 14,000 títulos al año. Pero desde el 2014 el sector privado está cayendo en números absolutos la titulación. Y esta es la hora en que alegría nos arrancamos los pelos y no tenemos la más remota idea qué está pasando, porque no tenemos datos, no sabemos cómo explicarlo, es una desgracia, pero no hay información para explicarlo. Lo que sabemos es que es muy severo, porque Costa Rica no se puede dar el lujo de además como el cangrejo, ¿verdad? Ni siquiera sostener el nivel de cobertura que tenemos. Y en el sector y en el nivel de posgrado está estancada en ambos casos, ¿verdad? En ambos casos, vean lo que está pasando en el sector de universidades públicas y en el privado, otra vez con una diferencia importante de nivel, del volumen absoluto, pero los dos estancados. Para completar las señales de alerta, cuando hacemos estudios de cortes de nuevos ingresos a las universidades públicas, detectamos que en las universidades públicas estamos perdiendo capacidad de graduar gente. Mira, hay una tendencia muy complicada y ahora la vamos a ir desmenuzando. Esta línea que más cae es la Universidad de Costa Rica. Ayer tuve una sesión muy interesante, un round de cariño, como dicen los chiquillos, con el Consejo Universitario ahí, explicando estos datos y cómo le hacemos para hacer algunos cambios, ¿verdad? Pero aquí al final, vean, esta es la gente que entró a las universidades en el 2014 y en el 2015, a las 5 universidades públicas. Esto se tendría que haber estado graduando más o menos en el 2020, 2021, ya habían tenido 7 años para sacar un primer título. Claro, 2021 es la pandemia, entonces uno diría un pedacito de esta caída puede estar explicada por el efecto pandemia, ¿verdad? Pero la caída viene de la corte del 2012. Nosotros tenemos desde el 2020, en el informe impreso, ahí en línea lo pueden ver, era bastante estable, en la corte de 2020 y hasta la de 2011. En promedio decíamos que la mitad de todas las estudiantes que ingresaban a las universidades públicas lograban obtener un título. Más o menos, unas universidades como en 48, la UCR, otras como hasta el 54, el TEC, ahí vamos, ¿verdad? Pero en promedio, todas las universidades públicas alrededor de 50.
Y otra vez, ¿eso es bueno o es malo? Entonces depende, ¿verdad? Dígame cuál es el horizonte. Nos fuimos a comparar en el promedio latinoamericano, resultó que es bastante bueno. Es muy razonable en el promedio latinoamericano, estamos entre los mejorcitos. Pues dice, bueno, me quedo tranquila. Uno va a ver a la OSD y es un poquito más alto, pero nada que ver con esas otras brechas que vimos, no está tan mal. Otra de los promedios, no son los países de las eficiencias terminales de graduación más altas, pero en los promedios no estamos mal. Hacemos un ejercicio adicional y decimos, bueno, alguien que no se logró graduar en la universidad que ingresó, ¿será que se graduó en otra parte? O sea, esta corte no solo la perseguimos dentro de la universidad, sino que la vamos a perseguir luego a la base nacional de graduados, cruzamos las bases. Y ahí encontramos que subimos la tasa de eficiencia terminal, que se llama, ¿verdad? La cantidad de gente que logró obtener un título, sube dependiendo del año y de la universidad, en promedio como 10 puntos porcentuales más. Es tamaño poco, o sea, la gente usa como estrategia para poder terminar de estudiar, se moviliza. Bueno, algo así, ¿verdad? Ahí se mueve. Entonces, claro, eso a nivel de país resulta que ya nos coloca entre los mejorcitos también de los promedios de la OSD, ¿verdad? El asunto es que por algún motivo la gente no logra terminar en la universidad en la que lo tenemos registrado y como estrategia tuvo que movilizarse, pero súper bien porque se movilizó y se graduó. Entonces hay que tener cuidado en estas interpretaciones porque no significa que la otra mitad fueron desertores del sistema universitario o fueron excluidos, ¿verdad? Hay que irlos a mirar. Bueno, entonces, solo públicas. Aquí estamos solo las públicas. Ah, no, ahí es para todas partes, ¿verdad? Entonces vemos traslados, en general los de la UCR que no se gradúan van todos para el sector privado. Los de la UNED vienen para la UCR. Los de la TEC a la UNA, ahí uno puede mirar en el informe digamos, las estrategias que los estudiantes usan. Depende, además eso es en el promedio, pero luego uno lo puede abrir facultades, carreras por carreras y mirar qué pasa con los chicos, ¿no? Entonces hay estudios interesantes que se podrían hacer hacia adelante, ¿verdad? Porque alguien que no se logró graduar aquí se fue a dónde a terminar, si cambió o no de carrera, etcétera. Bueno, eso. Entonces, eso es un indicador muy preocupante, evidentemente. Primero porque es difícil comunicarle al país que estamos perdiendo potencia en eficiencia terminal, ¿verdad? Entonces peleamos mucho y analizamos mucho, discutimos mucho con vicerrectorías, con especialistas aquí adentro de las universidades y el dato es el que es. Está bien calculado, está blindado, eso está bien calculado. Entonces ahora tenemos que entender por qué y cómo cambiamos esas trayectorias, ¿verdad? Y es súper preocupante en un país que tiene poco logro educativo a nivel terciario, que está titulando en números absolutos menos, entregando menos títulos por año, y qué tal que además está pasando esto, ¿verdad? Entonces, el panorama, digamos, de cobertura de educación superior no es nada halagüeño hacia el futuro. Fuimos a verificar muchas cosas, ¿verdad? Desde que no es un problema aritmético, no es que hay un cambio ahí en el denominador, no es que de pronto entraron unas cortes muy grandotas y entonces nos estaba alterando, no pasó nada de eso. Fuimos a mirar si están creciendo los tiempos de graduación y no, hasta ahora. Puede ser que esto es un fenómeno que se manifiesta con rezago y lo vamos a ver en las próximas mediciones, pero hasta el momento no. De hecho, los tiempos de graduación han estado cayendo. Es decir, en las universidades públicas, el problema es que no se gradúan, pero los que se gradúan son los que tienen buenas condiciones y van rapidito. ¿Sí? Entonces, hay un problema también como de equidad aquí adentro, ¿no? Que tenemos que resolver. Tenemos que estudiar mejor a nuestra población y mirar cómo le hacemos los apoyos que corresponde a quien necesita un hombro para poder salir adelante, ¿sí? Porque los que se están graduando son los que van solitos porque sacan el bachillerato en 4,5 años y la licenciatura en 5,5. Muy cerca al tiempo promedio, digamos, teórico de graduación. Entonces, ahí, digamos que tiene muchas colas el fenómeno. También fuimos a ver este gráfico, este es el de la UCR, pero está igual para todas las universidades. El informe dice así: la caída en la eficiencia terminal de graduación de las cortes de nuevos ingresos en las universidades públicas es un problema sistémico. Todas las universidades, todas las áreas de conocimiento. Entonces, porque la primera cosa fue decir, vamos a ver si es que eso es de educación y de administración que gradúan mucha gente, algo les está pasando y nos están afectando los promedios, ¿verdad? Pues que no. Todas las áreas del conocimiento, todas las universidades. Entonces, con toda claridad hay que ir a buscar, ¿verdad? Ahí lo que lo hemos logrado plantear por el momento son unas hipótesis de por dónde pueden venir, pero hay que hacer mucha investigación para profundizar, mucha investigación para profundizar. Una hipótesis puede ser que el retorno
al título de una universidad pública esté bajando, ¿verdad? Que el mercado está pagando un poco menos, entonces no haya en la universidad pública, pues, están pasando, ¿verdad? Podría Habrá ser, que digo, verlo. o sea, habría Digamos, que verlo. Hay que, de este trabajo que ustedes acaban de hacer, no da la pista, ¿verdad? Pero habría que mirar. Pero podría ser interesante porque tenemos los datos para hacer para responder esa pregunta. Habría que explorar si es eso, si es un problema del retorno a la educación. Puede haber más problemas. Un poco lo que esta información en primera instancia nos dice es que hay que ir a mirar más allá del ámbito universitario unos factores explicativos, ¿verdad? Porque si fuera un problema de la Universidad de Costa Rica o de unas carreras en la Universidad de Costa Rica es una cosa, pero todas las carreras de todas las universidades públicas, yo no lo puedo explicar fácilmente. Con toda claridad es un fenómeno complejo, multifactorial, y debe haber unos factores externos a la universidad que nos estén afectando. Entonces, ¿qué hipótesis planteamos? Estas que están aquí. Les hicimos algunas primeras, digamos, testas y muy sencillitos para poder decir algo, porque era un indicador muy difícil que reportar. Entonces, los que están aquí arriba son asuntos internos, digamos, del proceso universitario. Y estas son cosas que nos afectan. Interno, esto yo lo he estado diciendo mucho para que se entienda. Las universidades públicas no tenemos indicadores, metas de producción. La única meta que está claramente fijada y que nos es exigida por los públicos externos del Congreso, los ministros que negocian del otro lado del FES, es que aumentemos los cupos, que entre más gente y que entre más gente. Nunca nos preguntan cuántos estamos graduando de los que entran. Y a las universidades como que tampoco nos ha importado. Ustedes revisen todo. Y me fui a ver, porque esto me lo dijeron en una oficina de registro de una universidad pública. Y yo, vamos a ver, yo sé que no calculan estos indicadores, los estamos calculando en el Estado de la Nación, pero no puede, pero me fui a ver, es cierto, ninguna política institucional de una universidad pública tiene una meta de porcentaje de graduados, ni de crecimiento en graduación, ni nada que se le parezca, tampoco en el plan, ¿verdad?, que agrupa la política de las 5 universidades. Entonces, obviamente, como dice nuestro querido Miguel Gutiérrez, desafío que no se ilumina, no se atiende. O sea, si uno no sabe que eso es un problema, como ¿para qué va a listar baterías para solucionarlo? Entonces, no tenemos metas de producción, una primera cosa. Otro asunto, analizamos 2 cosas, con mucha profundidad el fenómeno de reprobación, que ahora les voy a mostrar un par de datos, y además analizamos de todos los que no se gradúan de cada corte nuevo ingreso, ¿dónde es que están? Bueno, analizamos una cosa que llamamos patrones de matrícula con distintos métodos. Si los que no se gradúan, ¿quiénes son? ¿Todos son desertores, o sea, se fueron de la universidad o quiénes son? Y entonces ahí encontramos varias cosas que ahora les voy a explicar. En la síntesis es que está aumentando la deserción temprana, la gente que llega y hace primer año y no sé qué, y no puede y se va y ya no matricula más, ¿verdad? Tiene pocos ciclos matriculados al puro inicio de su vida universitaria y ya luego no registra más matrícula. Y está creciendo una cosa que le llamamos la cintura del sistema. Las universidades estamos acostumbradas a que en los primeros años llegan muchos chicos y chicas, hay un coladero y empieza, ¿verdad? Cada año que uno va viendo para arriba, menos y menos y menos, y se gradúan poquitos. Más o menos se gradúan la mitad, ¿verdad? Ustedes están ya en el medio, creo, están arriba, la mayoría ya están listos, ustedes se van a graduar, ¿verdad? Los que están ingresando van a tener que ponerle, ¿verdad? Es un poco lo que la historia nos decía. Lo que ahora estamos teniendo es que el centro, digamos, de esta pirámide se está empezando a ensanchar. Está creciendo la población que está como entre segundo y tercer año avanzadito, pellizcando cuarto. Y no salen, se quedan ahí. Se está ensanchando la cintura del sistema. Hay que entender mejor por qué, pero además hay que preparar la gestión universitaria, porque tenemos desde las aulas, las cargas académicas, los presupuestos, todo dispuesto para tener un montón de estudiantes en introducción a la economía, no en los cursos optativos de cuarto año en esta carrera, ¿no? Entonces, tiene unas implicaciones en gestión universitaria muy importantes. Y no parece, por las discusiones que hemos tenido en el proceso de investigación, no parece que esta discusión estaba dentro de las universidades. Ahora pues parece que sí, porque todos los consejos universitarios nos están llamando para hablar sobre esto. ¿Ok? Ok, exacto. Ustedes son los conejos del laboratorio. Y luego hay cosas externas, ¿no? Esto sobre lo que este informe de Estado de la Educación profundiza mucho, el horror de rezagos de aprendizajes con los que avanzan los chicos por el sistema educativo, ¿verdad? Es una cosa terrible.
El dato como que más cita Isabel, que a mí más me conmueve, para decirlo de alguna manera, ganas de llorar dan, es que es como así. La pérdida de aprendizajes acumulados es tan grande que hoy un niño que está en 5º año sabe lo que hace 10 años había un niño de 3º. Y se va a graduar. Y ahí vamos para arriba. Esas cosas que no aprendimos las siguen arrastrando hacia adelante. E ingresan a las universidades con unos aprendizajes que no cumplen el perfil esperado del sistema universitario de un estudiante de primer ingreso. Y entonces significa costos muy altos, personales para los chicos y chicas que tienen grandes frustraciones, ¿verdad? De estar perdiendo y perdiendo mate, álgebra, cálculo, álgebra, introducción a la economía, no sé qué, química 1, física 1. Es una gran frustración, ¿verdad? Es decir, estamos, no sé, la mitad, el 60% no podemos ser tontos que todos perdimos el curso. Algo anda mal con los aprendizajes que traemos acumulados a las capacidades con las que ingresamos y también algo anda mal porque no hemos adaptado el perfil de entrada. No sé si eso se corresponderá o no, no tengo idea. Lo que sabemos es que las políticas de apoyo y acompañamiento a los primeros ingresos no alcanzan, están haciendo aguas. Y se hace mucho y cada vez se hace más, pero siguen haciendo aguas. Porque entre otras cosas, la universidad no puede hacer en proyectos especiales de acompañamiento a los primeros ingresos sustituir la primaria y la secundaria. No da tiempo, o sea, ¿cómo? Ni que volcáramos todos los recursos del presupuesto universitario a eso lo vamos a lograr. No es nuestra función, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos que implicarnos porque somos una víctima más de lo que está sucediendo con los niveles inferiores, pero más allá, porque es que en nuestras aulas se forman los docentes, que dan clases en secundaria y en primaria. Ahí con un nuevo matiz, que es que la mayoría salen de escuelas de educación del sector privado. Pero también aquí formamos muchos docentes. Y los que salen de aquí también salen muy mal formados. ¿Sí? Con deficiencias, no sé si mal formados, pero con deficiencias en relación a lo que tenemos que, se llaman a regañar, ya me voy a correr para acá. O sea, tenemos que revisar. Un punto es que hay suficiente información para justificar que se requiere una investigación muy profunda, un debate muy profundo sobre estos asuntos, ¿sí? Y bueno, y otros efectos externos, ¿no? El gran deterioro de la situación económica, ya les mencioné, por ejemplo, el cambio de perfil de pobreza, de los nuevos ingresos, ¿verdad? Y otras cosas adicionales. Las universidades hemos estado aplicando, por suerte, los programas de admisión restringida, ¿no? Que dan cupos especiales a población que de otra manera no hubiera podido entrar porque no pasaron los filtros del examen de admisión, y eso está muy bien, pero eso significa que, bueno, se nos está juntando con los problemas de aprendizajes generales que traen los graduados de secundaria, se nos juntan otras poblaciones que también requieren acompañamientos especiales. Y los estudios de reprobación, un poco lo que nos están diciendo es que en realidad parece que la política de las universidades para el acompañamiento o el apoyo a los estudiantes de primer ingreso es la tolerancia a la reprobación. Ahí que pierdan el curso todas las veces, que sea hasta que lo pasan. El que saca callo y resiste y finalmente se nivela y ya está, después va solo, ¿verdad? Entonces los dejamos repetir 5, 6. En el TEC nos encontramos a una gente que ha repetido 14 veces un curso de matemática. O sea, ¿cómo una universidad permite que alguien repita 14 veces? Hay que intervenir de alguna otra manera, ¿verdad? Pero no ha habido una política concreta para esto, ¿sí? No hay una política concreta. Y esto es lo que les decía de cambio en la composición. Los que no se gradúan, los que no lograron obtener un título de cada corte nuevo ingreso, le hacemos unos análisis especiales y los hemos agrupado con análisis factoriales en 3 grandes grupos. Los que tienen alta, baja y media matrícula. A los que resultan no graduados, imagínense a alguien que ingresó en el 2011, en el 22, que fuimos a preguntar en las bases de datos, no tenía un título. ¿Qué está haciendo todavía como estudiante universitario una persona tantos años después, sin sacar el primer título, ¿verdad? Y entonces los fuimos a analizar y dijimos, bueno, hay unos que tienen muy baja matrícula. Las líneas negras en nuestros gráficos, que es baja matrícula, es lo que nosotros consideramos desertores, duros, digamos. Eso es gente que ya no va a terminar. En estas universidades no termina, ¿verdad? Porque hace mucho rato que no matricula nada. Entonces, y tiene 10, 11 años de haber entrado a la universidad, ya está, esa gente ya no está aquí, ¿verdad? O no está interesada en seguir y terminar. Después tenemos un grupo que decimos media matrícula, que es gente
que posiblemente está trabajando, ¿verdad? Y entonces va lento, pero tiene continuidad en los ciclos. Todos los ciclos matricula poquita carga académica, entonces claro, su proceso se hace muy largo, ¿verdad? Pero ahí van, de a poquito. Hay que igual pensar si esa es una estrategia si hay alguna estrategia que podríamos hacer para ayudarles a salir más rápido, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer para apoyarlos o esperamos a que algún día salgan? Porque solitos van a ir, ¿verdad? Y hay otros que decimos de alta matrícula. Los de alta matrícula es gente, no, perdón, el caso que estaba diciendo es es el de alta matrícula. Media matrícula es gente que tiene al revés, como el leapfrog, así, mucha intermitencia. Entonces, esos probablemente se van a convertir en sectores duros. O sea, la línea gris creemos que se va a pasar a la negra, ¿no? Con el paso de los años cambia, ¿verdad? Es decir, va con mucha intermitencia, matrícula poca carga, muchos ciclos en blanco de matrícula y algún día ya dejó de matricular, ¿verdad? Entonces, posiblemente eso engrosará la deserción. Los de alta matrícula son los que estaba diciendo, que es gente que va, matricula y matricula y matricula, pero muy poquito, ¿verdad? Por eso decimos que están creciendo la cintura del sistema, en el caso de la UCR crítico y en el TEC, ¿verdad? Pero vean cómo cambió la composición entre estos grupos. Lo que tenemos es mucha gente llevando muy pocos cursos en cada semestre, pero no se quieren ir. Y qué bueno, pero digo, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudarlos a graduarse, claro, hay que ayudarlos a graduarse, ¿verdad? Hay que tener una política para eso, para el bien de las familias, de las instituciones universitarias y del país que tiene tanta necesidad de más profesionales. Entonces hay que pensar algunas estrategias. Estos son unos resultados así rápidos del estudio de reprobación. Hay diferencias muy importantes de las tasas promedio de reprobación entre las universidades públicas. Hay como 3 niveles. La UCR y el TEC estamos parecidos y como un nivel intermedio. La UNA y la UTN tienen muy bajas tasas promedio de reprobación. Y la UNED altísimas, ¿verdad? Aunque en todos los casos había una tendencia baja. El dato más importante es que es que en la pandemia las tasas de reprobación se fueron al suelo. Pasaron muchos cursos se aprobaron, que antes no se aprobaban, ¿verdad? Entonces hay que ver qué pasó y ahí está todas las sospechas y es que relajamos los niveles y bueno, todo lo que ustedes saben que no vamos a profundizar. Pero ahí está la evidencia de que sí, digamos que la preocupación así de olfato que discutíamos en el momento, algo pasó porque volvimos a la presencialidad y las tasas se volvieron a nivelar como al nivel más anterior, ¿verdad? Entonces algo sucedió. Y no es culpa de los estudiantes y no es culpa de los profesores, es que a mí me tocó dar clases un martes cuando empezó cerramos por pandemia. El jueves ya yo estaba dando una clase en Zoom, ¿verdad? No nos preparamos para nada, ni los profesores, ni la universidad, ni los estudiantes. Hicimos un salto así, ¿verdad? Con garroche y obviamente eso iba a tener algunas consecuencias. Estas son estadísticas detalladas de reprobación de esta universidad. Hay diferencias muy importantes por áreas del conocimiento y entre tipos de cursos propios y cursos de servicio. 3 características que le está pasando a todas las universidades públicas que logramos medir. Las más altas tasas de reprobación es en esa cosa que son los cursos de servicio, de esos cursos que damos una unidad académica para todas las otras que lo necesitan, muy cargado en matemática, pero en otras también. Nosotros tenemos los cursos de introducción, ¿verdad? De economía y otras cosas. Y ahí hay diferencias, pierden menos cursos propios que de ellos, excepto en algunas áreas, ahí pueden ver. La otra cosa es que cuando le preguntamos a los estudiantes, nosotros no estamos bien, ya lo saben. Aquí, en las tasas promedios de reprobación, le preguntamos en la encuesta de estudiantes de la Universidad de Costa Rica cuándo estaba concentrada los cursos que perdieron, y eso, ¿verdad? Sí, una pirámide invertida completa, sí, el Funkel quedó divino porque va así perfecto para abajo, ¿verdad? Súper concentrada al inicio, los primeros años, como ya sabíamos. Otro problema muy importante que tenemos que discutir en las universidades es que tenemos una altísima reprobación en cursos de 0 créditos. Nosotros tenemos la malla curricular inundada de mentiras, para decirlo así, aquí en el ámbito de la confianza en esta aula con espacio con los universitarios. ¿Verdad? Se están grabando. Es decir, nosotros tenemos una enorme cantidad de cursos que no tienen crédito en la malla curricular, pero que hay que llevarlos, ¿verdad, chicos? En todas las carreras, no crean que ustedes son las víctimas de los malos profesores en economía, no. En toda la universidad, en todas las universidades, y son de los que tienen más alta tasa de reprobación. Entonces hay que pensar un poco qué es esa cosa que le llamamos cursos de 0 crédito, qué está pasando ahí. Y eso tiene un costo altísimo,
porque tras de que nosotros le trasladamos de cobro a los pocos estudiantes que algo le aportan a la universidad en aranceles de matrícula, por los cursos de cero crédito, pues no se cobra, porque es cero por cualquier número a cero, ¿verdad? Y entonces no cobramos por esos cursos. Y hay una enorme concentración de presupuesto universitario para financiar que esos cursos se den y que y que tan poca gente los aprueba, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión interesante sobre eficiencia económica en asignación, ¿verdad? De los recursos que esta información nos da. Aquí tengo que decir, ¿verdad? Estos son los cursos que más se pierden en la Universidad de Costa Rica, son como una lista como de 11, los más graves, estos son los primeros 3 casos, y entre los cursos de más alta repetición está Introducción a la Economía. Ayer me regañaron allá al otro lado en el Consejo Universitario. Estos son los cursos de mayor tasa de reprobación. Aquí están organizados. Agarramos las tasas de reprobación curso por curso que se da en la universidad y lo organizamos por percentiles, ¿no? El quintil de más alta reprobación y el de más baja reprobación. El quintil de más alta reprobación en la Universidad de Costa Rica, hay 31 cursos que explican el 50% del total de reprobación. Entonces, a mí que no me digan que no se puede hacer algo, porque en esta universidad damos casi 1000 cursos, ¿verdad? ¿Cómo que no puedo atender mejor 31? ¿Verdad? Es decir, no parece que sea una justificación, hay que entender mejor esto y entrarle. Ahí están los datos y aquí, claro, salimos nosotros. Yo sé, ambos. Sí. Ayer me preguntaron, sí, ambos, ¿verdad? Vean en el texto, son solo 5 cursos, ¿cómo que no podemos atender esto? ¿Verdad? Resolver de alguna manera, este es un embudo, ¿no? Ahí perdemos mucho, entonces perdemos plata, perdemos probabilidades de graduación, pierden la familia, los chicos y la universidad. Entonces, ahí hay cosas que podemos hacer. Un poco aquí más que chusmear sobre los cursos, la llamada de atención en lo de arriba, ¿verdad? Que es que hay una posibilidad muy básica, bien monitoreada, de diseñar intervenciones específicas para mejorar, ¿verdad? Bueno, y ya para finalizar, el último mensaje sobre temas de financiamiento. El informe plantea 2 cosas. Revisando las estadísticas de cuánto le transfieren a los presupuestos universitarios del presupuesto nacional, la asignación al FES más la UTN, que hasta el año anterior era una asignación independiente, entre el 2019 y el 2022 cayó casi un 8% en términos reales. Una contracción muy fuerte. Y el FES, esa partida del presupuesto, es la mayor cantidad del presupuesto universitario. Hay otros ingresos, pero esa es la partida grandota, entonces la afectación es muy importante. Cuando fuimos a ver qué le había pasado al resto de los ingresos, donde están el pedacito chiquitito que es de aranceles de matrícula que cobramos, está también venta de servicios por vínculo externo, que es un poquito más grande, pero tampoco tan grande, y otros fondos remanentes, ingresos de capital, y en la partida más grande en esos otros ingresos se llama la partida de financiamiento, dice el presupuesto público, que son los superávit acumulados de periodos anteriores, ¿no? Que no pudimos ejecutar y los volvemos a presupuestar y los vamos arrastrando. Todo el conjunto de esas otras partidas cayó más del 10% en términos reales. Y o sea, por todo lado, ¿verdad? Si pasamos un periodo muy fuerte de contracción. ¿Cómo nos ajustamos? Muy mayoritariamente con la partida que más ocupa del gasto en un presupuesto universitario, que es remuneraciones. Estos son datos de masa salarial devengada, o sea, son las liquidaciones presupuestarias, de ejecución presupuestaria final por cada periodo. Como ustedes ven, hay unas diferencias por años y por universidad, pero cuando el FES y el total más la asignación de la UTN caía en un 8%, el total de masa salarial que pagamos en las universidades cayó 10,5%. Una contracción sumamente fuerte, pérdida en términos reales, ¿verdad? Aquí hay distintas explicaciones. La más importante es que entró en operación la regla fiscal, esa sin duda la más grande. Otras son, digamos, adicionales de otras medidas internas que las universidades vinieron tomando dentro del conjunto de medidas de contención del gasto, menos generosos para cargas académicas adicionales, para horas extra, para recargos, ¿verdad? Distintas cosas que veníamos haciendo. Algunas universidades habíamos denunciado los artículos más onerosos de las convenciones colectivas, entonces todavía se está manifestando un poco, digamos, esa reducción allá, pero lo más importante es la aplicación de la regla fiscal, que afectó a todo el sector público.
No todo el sector público la aplicó de la misma manera tan estricta como las universidades, pero sí que lo hicimos. El ajuste era necesario y lamentablemente vino de afuera, pero vino. Ahora la cosa es que esto significa la entrada a operación de la regla fiscal para los administradores, ¿verdad?, de los presupuestos universitarios, significa unas complicaciones de gestión del presupuesto enormes, ¿verdad? Enormes. Entre otras cosas, como ustedes saben, cada vez que negociamos el FES sale todas las opiniones de estas interesantes, pero poco sustentadas, en el potencial recaudatorio que tienen, de por qué no salen y venden servicios, generen otros ingresos, todo el presupuesto nacional, que crezcan de otra manera, de manera autónoma los presupuestos universitarios. Sí, otros ingresos pueden crecer y deben crecer, pero dos cosas ha dicho el Estado de la Educación en informes anteriores que hemos estudiado con más detalle el tema de financiamiento. Una, que ustedes se pueden ir a buscar el sistema universitario que quieran en el mundo. Lo que cambia es si la asignación del presupuesto público se va a la demanda o a la oferta. O sea, algunos le trasladan, como en este país, a las universidades y las universidades distribuyen el presupuesto y organizan. Otros le dan vouchers a la demanda, vaya y compre servicios educativos en alguna parte. Pero salen del presupuesto público muy mayoritariamente. Sin financiamiento mayoritario público no existe educación superior, ¿verdad? O sea, estirían, no sé, las de la Torre de Marfil, ¿verdad? O sea, unas cositas así, para algunos poquitos que logren pagar. No habría ninguna posibilidad de masificar la educación superior si no lo apalancamos en recursos públicos. Eso lo hemos dicho en el pasado. Cuando hemos analizado las otras fuentes de ingreso, vemos varios problemas para el crecimiento. Desde antes, ¿verdad? Hay muchas restricciones aquí, los que hacen vínculo externo a la universidad saben lo que significa, ¿verdad? O traer grants de internacionales, hay una cosa burocrática dentro que es muy compleja de manejar, que desmotiva al personal académico a hacer esos esfuerzos. Pero además, el principal comprador de servicios externos es el Estado, sea de capacitación o sea de investigación o de exámenes laboratorios, de pruebas repetitivas y no sé qué. El gran comprador de esos servicios es el Estado. No exclusivo, pero mayoritario. Y el Estado ha venido contrayendo de manera muy importante todo lo que compra, también de servicios externos a las universidades. Entonces, hemos estado enfrentando un periodo difícil. Y en esta coyuntura económica uno no se imagina que esa parte de la demanda se va a reactivar. Y finalmente, la regla fiscal quita toda la motivación para que uno haga un esfuerzo para traer recursos, porque aunque lleguen, no los vamos a poder incluir en el presupuesto universitario para ejecutarlos. Entonces, ¿cómo para qué? ¿Verdad? Para que engruesen el superávit, que después te castigan por muy ineficiente porque no lo pudiste ejecutar. Entonces caímos ahí en una trampa muy complicada que hay que resolver. El informe dice que hay unos problemas operativos que hay que resolver. El patrón de control parece ser el mismo para 4 universidades, pero no para la UNED. Sí. Sí, la UNED tiene aquí una cosa distinta porque ellos habían hecho un ajuste muy fuerte en el 2018 de las remuneraciones. Entonces, en el 2019 tuvieron que devolverse y volver a reconocer algunas cosas y volvieron a pagar. Y además porque aquí están los fondos del sistema que compensan cosas, ¿verdad? Que no es el presupuesto directo transferido, sino que es dentro de una cosa que del total del FES, el CONARE administra una cosa que se llama el fondo del sistema, que ha tenido distintos montos a lo largo de los años, pero que el objetivo principal es para hacer trabajo como sistema y no dárselo a una universidad en particular. Pero también tiene un objetivo de redistribución, como siempre todos saben, no nos quieren porque comemos la mayor parte del presupuesto, ¿verdad?, público para la educación superior. Una parte de los fondos adicionales que ha recibido, sobre todo la UNED, es a través del fondo del sistema. Entonces aquí hay una compensación distinta, ¿verdad? Pero bueno, les duró poco y ya después terminaron, ¿verdad? No alcanza, el periodo de contracción fue muy grande. Y finalmente, ahora sí, esta ya es la última, hemos estado produciendo en los últimos 2 informes unas proyecciones así matemático-financieras muy sencillitas, no se crean que hay mucha ciencia oculta así de cómo hacer las estimaciones, es súper sencillo. Agarramos pronósticos de crecimiento, pronósticos de inflación y pronósticos de la relación deuda a PIB para ver cómo va a ser en el escenario de mediano plazo de las finanzas públicas, de qué tamaño será la regla fiscal que operará en los siguientes años. Luego vemos la historia del presupuesto universitario, cómo se va componiendo la asignación del FES en distintos momentos del ciclo económico. Entonces, unas cositas simples. Y hacemos unas proyecciones. Ahora hay que corregirlas ya, porque se hacen un montón de veces a lo largo del proceso de investigación, porque cada rato hay una revisión del programa macroeconómico, nuevas estimaciones, ¿verdad? Entonces todos los días uno quedó tarde. Estas son de principios del año y ya el panorama de la inflación de este año cambió mucho, ¿verdad? Pero en el momento en que las hicimos,
no había por dónde suponer que en los próximos 2, 3 años íbamos a seguir perdiendo recursos en términos reales, o sea que se iba a seguir perdiendo la capacidad de compra de los presupuestos universitarios, ¿verdad? Entonces de ahí eso, con todas las otras cosas que mencionamos antes, hay una preocupación aquí muy severa, porque como uno planifica aumentar 17 puntos porcentuales como mínimo la cobertura de la educación terciaria en Costa Rica sin plata. O sea, con estos escenarios, aún hay riesgo de que ya no logremos sostener la actividad, el nivel de producción que hoy tenemos, ¿no? La actividad sustantiva puede empezar a tener efectos importantes. Y si todos los ajustes siguen viniendo por reducciones en los salarios reales del personal académico, del personal universitario en general, de ahí también hay una desmotivación a las carreras académicas al futuro. Ya no somos los profesionales mejor pagados de los países, pero de ahí, o sea, tampoco de gratis, ¿verdad? O sea, ¿cómo hace uno para tener a la personal de mayor nivel académico de formación en los países sin ninguna esperanza de que crezcan, ¿no?, sus ingresos en el futuro? Entonces hay una complicación adicional que decimos, además de riesgos de sostenibilidad financiera, puede haber unas amenazas a la motivación de las carreras académicas, ¿no? Entonces la preocupación es grande en relación a lo que puede ser sostener el nivel de actividad de las universidades y ni hablemos de planificar ¿verdad?, el crecimiento de la cobertura y de los aportes en investigación, ciencia y tecnología al país. Bueno, los desafíos los fui mencionando a medida que iba hablando, así que ahora sí ya me callé. Muchas gracias. Bueno, No, muchas pues, gracias, muchísimas- Amarcy, qué pena, porque ni agua le nos quema a los anfitriones. Va a ver, Qué pena. Vale, ¿algún comentario, pregunta, por favor? Bueno, hay bastante. ¿Me ayudan con? ¿Te va pasando la? Ah, ¿con qué? Y a Valeria también, que no me quiso ayudar mucho, pero aquí está, le pueden preguntar. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Mi consulta era relacionada a lo que mencionaron de la depreciación de un título, que justamente hoy lo estamos viendo en crecimiento y ciclos, por eso me pareció tan interesante. Y quería saber si no tienen, si no se acuerdan, no sé si calcularon el valor de la depreciación de un título de ciencias económicas o específicamente el de economía, que es realmente el que me interesa. Porque yo me imagino que es bastante alto, porque más ahora que economía está muy relacionada a la tecnología. Entonces, quería saber eso y muchas gracias por la presentación. Aquí está. La respuesta es que sí calculamos por grueso de área, porque son muchas áreas. Uno podría desagregar específicamente, digamos, economía, pero sí tenemos ciencias económicas y lo bonito es que pudimos hacerlo por décadas. Como decía Marce, trabajamos 2 décadas, entonces uno puede ver qué pasó por décadas y por áreas del conocimiento. La respuesta es sí, pero no recuerdo cuál es el valor. En todo caso, ¿vos sí te acuerdas? La ponencia está subida en el sitio del Estado del Estado de la Educación y también la entregamos en CICPRO, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Es la misma ponencia. Gracias. Sí, no me acuerdo el número, pero me acuerdo que si uno no estudia Derecho o Ciencias Económicas, de las otras no hay mayor preocupación en este momento todavía. ¿Verdad? Esos son los que se están depreciando más por el momento. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí más que todo es como comentario cuando se ve como el número de cursos que son más reprobados en las distintas universidades. Una cosa que primero vi en todas las universidades, cursos de matemáticas. Entonces, lo que yo me pongo a pensar es, y hay datos de la escuela, por ejemplo, que, por ejemplo, en nuestra escuela el porcentaje de aprobación del DIMA para no llevar precálculo es relativamente bastante bajo. Y yo lo que me pongo a pensar es cómo se puede hacer para mejorar o, por decirlo así, esas deficiencias que se ven en todas las universidades, si
es un problema que siento yo que un poco es de la universidad, pero es un problema previo, porque la educación matemática empieza desde que uno está en el kinder, previo. Si uno va arrastrando errores, si uno va arrastrando errores o falta de conocimientos a lo largo de toda la educación primaria, secundaria, hasta llegar al colegio, ¿cómo sufragar ese problema si viene de tan antes? Gracias. Yo no me voy a animar a contestar a frente del director de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, que ayer responde. Bueno, muy atinada la pregunta y salió a la vista, ¿verdad? Allí, vamos a ver, el DIMA, el examen de diagnóstico de matemática que hacemos en la UCR para la gente que va a entrar a la universidad, la aprobación es del 5% general. No es solo la carrera de economía o una carrera en particular que sale mal, sino es general. El año pasado fue del 4% y antes era del 7%. Digamos, prepandemia era el 7%. La deficiencia en formación matemática es histórica en este país y esa falta de buena formación pues se ve reflejado en los cursos. Desgraciadamente, las carreras, digamos, tienen un perfil de salida. El caso, digamos, de economía o etcétera, tienen un perfil de salida y nosotros que damos cursos de servicio tenemos que comprometernos a dar cursos que al final de la secuencia ustedes tengan lo que nos pidió la escuela, en este caso la Escuela de Economía, que ustedes manejaran como saberes matemáticos. Entonces nosotros no podemos de entrada bajar sistemáticamente el nivel de los cursos de matemática porque se vería reflejado en los últimos cursos de economía, a menos de que pongan otro curso de economía, ¿verdad? Lo cual no va a pasar, porque precálculo tiene 0 créditos, ya que las distintas unidades académicas no tenían espacio para poner un curso con al menos un crédito de precálculo. Precálculo, dicho sea de paso, es un curso de nivel de secundaria, no es un curso de nivel universitario. Y en el DIMA también nos salió reflejado este año que el nivel de los estudiantes que entraron a la universidad que hicieron el examen tienen un nivel de octavo, más o menos, octavo, noveno año. Es decir, hay 2 años y medio de gente bachiller en secundaria que nunca vieron matemáticas, sobre todo álgebra, funciones, hay muchas partes de la matemática que no manejan. Es un problema sistémico, viene desde el kinder, usted lo dijo muy bien, lo dijeron el día que presentaron el estado de la educación. Nosotros le hemos ofrecido al Ministerio de Educación acciones y capacitaciones que no nos han aceptado todavía, por lo menos este gobierno no las ha aceptado. Usted también lo dijo, un gran porcentaje de profesores de secundaria no son graduados de la UCR. En el caso de matemática, no llega al 70% de profesores de matemática graduados por universidades públicas. Graduados por la UCR no llega al 10% de profesores de secundaria. Entonces, el problema es muy profundo. No tengo la respuesta. Lo que nosotros hacemos son actividades hasta donde nos da la cobija, ¿verdad? De nivelación y recuperación y cosas por el estilo con el presupuesto que tenemos en este momento. Gracias, Javier. Sí, tal vez solo para que no me regañen, que nada más pase la pelota, es decir que efectivamente es un problema tan grande que requiere una solución donde haya muchos involucrados. Una universidad o una unidad académica no lo va a resolver, ¿verdad? Eso es una cosa más que hay que trabajar como sistema. Una cosa es que cada escuela tenga que estar viendo cómo hace la nivelación de sus estudiantes para que más o menos todos al empezar segundo año tengamos un nivel de conocimientos parecidos a que el sistema de universidades de Costa Rica tenga una previsión, aunque sea temporal, mientras que resolvemos los problemas en los niveles previos, ¿verdad? O sea, la potencia que esas acciones pueden tener es muy distinta, pero estamos trabajando totalmente atomizado, fraccionado, y con toda claridad no alcanza. Sí, tal vez un comentario adicional que va en esa línea que dice Marcela. O sea, este es un asunto país que hay que resolver, ¿verdad? Porque las universidades vienen cargando, bueno, no, don Javier que representa la Escuela de Matemática, yo sé que la carga mayor es para ellos, pero también las unidades académicas, y lo digo en el caso de economía, hemos venido haciendo esfuerzos.
Estamos dando un curso nivelatorio también para primeros ingresos. Matemática tiene ahora unos cursos virtuales, o sea, se han hecho grandes esfuerzos. De hecho, Precálculo nace porque ya el DIMA en el pasado daba problemas, no es que ahora después de la pandemia, ¿verdad? Y nace Precálculo porque ya se notó que las bases eran muy débiles, pero no son suficientes, o sea, uno da todos esos cursos y siguen, o sea, ya tenemos, bueno, no sé si es general para todas las carreras, pero tenemos para los casos más del 50% de reprobación en precálculo. Eso ya es terrible, ¿verdad? Porque ni siquiera era eso. Antes, por lo menos precálculo tenía un nivel alto de cálculo. Pero Sí. entonces, nada más quería decir eso, que que en realidad deberíamos de hacer algo. Y la universidad sí quiero recalcar que está cargando con un gran peso para tratar de hacer esos esfuerzos, pero no son suficientes. Por acá, ¿y quiénes más? Buenas tardes. Bueno, yo tenía dos preguntas. La primera es, ya que tocó el tema sobre la velocidad que se gradúan los estudiantes de universidades privadas y universidades, con respecto a las universidades públicas, si encontraron alguna diferencia absoluta entre la remuneración del mercado a los estudiantes que se gradúan de universidades privadas y universidades públicas. Y la otra pregunta era sobre, si ya aquí se tocó también el problema que hay con respecto a la distribución de recursos, que se le da muchos recursos a los cursos como Introducción en la Economía para no economistas, y los estudiantes que están más avanzados en la carrera muchas veces nos estamos quedando sin cupos en cursos más avanzados. Entonces le dan prioridades a estudiantes que probablemente ni siquiera terminen la carrera. Entonces, si eso se tocó aquí y ya lo sabíamos, ¿por qué no se ha arreglado aún? Bueno, empiezo por la segunda, no lo hemos estudiado específicamente, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes se quedan sin matrícula en cursos que ya hay en el sistema? Lo que uno tiene son pistas, como tu comentario. Hace un par de años había salido un escándalo fuerte porque la Federación de Estudiantes del TEC denunció que había como 6 carreras en que nadie se podía graduar porque no habría no sé cuáles cursos, no sé qué, ¿verdad? Hay un problema ahí. Y lo que dije ahora de que se está ensachando la cintura es muy complicado, porque si ya había problema para recibir la matrícula completa de algunos estudiantes en algunos cursos, imagínense cuando esté creciendo la cantidad de gente en tercer año, ¿verdad? Entonces, claro que hay que diseñar unas políticas para resolver esto, pero no tengo datos concretos, ¿verdad? Eso es una cosa. Y de la primera parte no hay diferencia en el mercado hoy, que podamos medir con claridad. Digamos, en el sector público no se hace diferencia. En el sector público no se hace la diferencia y hay mucha migración, por decir algo, en el sector salud, que se gradúan de universidades privadas y vienen a hacer posgrado, que hay mucho posgrado en salud en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Entonces hay combinaciones y así. Entonces en el caso del sector público no hay grandes diferencias, más bien hay incentivos para sacar mucho título, por ejemplo en el sector educación, ¿verdad? Se paga por título, pero no se hace la diferencia. Hay una pequeña diferencia en el servicio civil, pero mínima, y entonces no hay como incentivos para que haya diferencias, porque el título es título, ¿verdad? Como dice siempre Leonardo Garnier, licenciatura mata bachillerato y maestría mata licenciatura, pero no importa cuánto duró ni de dónde la sacó, ¿verdad? Eso es por lo menos en el Ministerio de Educación Pública. Y después en el sector privado no hemos hecho el análisis, pero eso es un análisis interesante para ver, porque ahí es donde, digamos, sí habría como una fuerza, ¿verdad? Digamos, se analizaría más en función del rendimiento y todo eso. Esto está pendiente y justo en el sector privado, por ejemplo, en el área de ingenierías, los graduados vienen más de universidades públicas. Sí, entonces ahí eso es un ejercicio pendiente de hacer. Sí. Los que sí han estudiado son los del Observatorio Laboral de Profesionales de CONARE, ¿verdad? De OPES, que hacen las encuestas de seguimiento de graduados. Y la información que hay, aunque no es que hacen un así estudio específicamente sobre esto, pero la estadística general muestra que el mercado paga títulos, ¿verdad? Y no discrimina. Para nuestro pesar, uno quisiera decir, ¿verdad? Que aquí la calidad y no sé qué decir, y no sé si para nuestro pesar, me corrijo, porque es que
creo que un problema importante es que el mercado no se puede dar el lujo de discriminar porque es que hay muy pocas ofertas de graduados. Hay muy pocos graduados y entonces ¿cómo discriminan la calidad? Recibe lo que llega, no sé. Juan. Creo que hay un estudio de Laura y Laura Blanco y María José Sauma que miden y sí encuentran que hay un retorno positivo de graduarse de una universidad estatal versus privada. Lo que sí es cierto es que en el sector público no hay diferencia, pero creo que en el sector privado sí. Y el sector público contrata el 80% de lo que sale Mm. de título universitario. Entonces, Sí. No había esa diferencia. Más bien, en muchas carreras se ve que el sector privado está pagando mejor. Ajá, y tal vez para conectar el comentario de Aníbal es que, digamos, tomaron en cuenta el salario escolar. No se quitó el salario escolar. Y aún así, el sector público ha ido deteriorando su... O sea, que promediaron todos los salarios y, o sea, incluido el escolar. No hay problema con eso, porque son los salarios medidos en junio. No es entonces, es una observación a julio actualizada, entonces no tiene, digamos, el salario escolar no estaría afectando. Sí, pero entonces el sector público recibe un salario más del que está. sí, pues un Recibe poquito salario aumentado el escolar. promedio. Sí, Ujú, ujú. Cierto, no sabía eso. Ujú. En el caso de los cursos de economía, por lo menos, nadie se queda sin campo. Puede ser que de otras escuelas. Y si se quedan sin campo, me dicen, ¿verdad? Para tomar medidas. Ah, bueno, pero reacción. Porque vean, quiero hacer la aclaración. Pero de la carrera. Los cursos propios no. Sí. Ujú. Bueno, ¿quién tiene algún otro comentario? Estamos. Ok, ahí, bueno. No. Sí, por favor. Listo. Yo tenía una pregunta acerca de la parte donde ustedes muestran que la proporción de los graduados, digamos, de la cohorte va disminuyendo, pero eso es al menos en términos relativos. En términos absolutos, ustedes estudiaron el dato para ver si va creciendo en términos absolutos y me parece que controlaron por cohorte. Entonces, ¿se trata de que está creciendo mucho más rápido la base, la cohorte, que los graduados o es otro tema aparte? También en términos absolutos va decreciendo. También en términos absolutos. Ok, eso era. Ujú. Más que una pregunta es un comentario. ¿Por qué? Lo que ustedes han encontrado pinta un panorama mucho más complejo de lo que uno podía pensar aún siendo pesimista. Y eso a muchos nos desvela. Y quisiéramos tener más fuerza para inducir cambios. Pero primero hay varias cosas que son catastróficas. La ausencia del sistema. Yo creo que lo dijiste y eso hay que insistir muchísimo. No podemos seguir trabajando ni a nivel nacional ni público sin que nos decidamos por poner a funcionar un verdadero sistema de educación superior. Hacerlo con las privadas va a ser muy difícil, entonces hagámoslo en las públicas. Pero vean ustedes que cuando uno ve históricamente las cosas, han ocurrido procesos nacionales de macropolítica pública que han echado abajo cualquier intento de crear un sistema. Cuando yo comencé a interesarme por la administración universitaria en los 80s, el gran problema era la repetición de carreras. Y hubo una terrible comisión legislativa para obligarnos a racionalizar la oferta de carreras y que no se repitieran las carreras entre las diferentes universidades. Al mismo tiempo, macropolítica pública, se autoriza la apertura de universidades privadas. Ya no había ningún interés por racionalizar la oferta, al contrario, había que comenzar a ver cómo se enfrentaba la nueva oferta de las universidades privadas. Error.
Ahí, cuando comenzaban las universidades privadas, se debió haber comenzado a articular un verdadero sistema de educación superior nacional. Nada, se fue al diablo. Vean que hay otras cosas más complicadas. Sí, ¿cuánto era el número de carreras que se ofrecen en el país? Como 1,360 y algo. Bueno, Grados y oportunidades. Les llamamos oportunidades educativas porque tiene pequeñas diferencias, pero exacto. Sí, pequeñas diferencias. sí, Al pequeñas. final, sustantivas, ¿cuántas? No es posible saber porque habría que ver currículum por currículum. Claro. Unas son cortas, otras son más largas, otras tienen más materias. Sí. Entonces, ahí hay una, o sea, la oferta está Mucha desbocada. redundancia. Hay mucha redundancia, mucha redundancia. Ujú, Entonces, eso no es una verdadera riqueza, ujú, porque en muchas ocasiones, y seamos claros, los programas se copian. ujú. Perdón, y no hay ninguna diversificación sustantiva. Bueno, esa es una primera parte. Segunda, ¿cómo enfrentar la desarticulación entre los diferentes elementos del sistema? ¿Cómo enfrentar la mala preparación de los que llegan a la universidad? Bueno, la actitud actual del gobierno es: asuman ustedes los costos, es un problema de ustedes. No, es más complejo. Sobre todo en un proceso en que los presupuestos se contraen. Y la última cosa, que meto la cuña y que no lo tratan ustedes en el informe ni en tu presentación, que es la distribución entre universidades del Fondo de la Educación Superior. ¿Por qué? La Presidencia de la República dice: la Universidad de Costa Rica se sirve con cuchara grande, porque tenemos actualmente 50 y resto por ciento, 53 y resto por ciento del presupuesto, aunque la cifra del FES, aunque la cifra que dan es del 62, en algún momento lo fue. Pero, ¿cómo, bajo qué lógica se analiza esa distribución? Y sobre todo, frente a la ausencia de metas. Ujú. Y ahí podemos ver cosas terribles. Y perdón que hago algo que no es de la tradición del CONARE hacer, que es contrarrestar entre las diferentes instituciones. Si uno ve la tasa de graduación de la UNED, 17%, es como 3 veces menor que el resto. Ujú. ¿Y cuál es el argumento actual? Que tienen la mitad de los estudiantes. Ujú. Es complicado. Y mientras no nos pongamos de acuerdo en operar como un sistema, no vamos a encontrar soluciones a los problemas que dijiste, que eran más problemas estructurales. Ujú. Último comentario, que yo creo que tenemos que echar para nuestro saco. Cada universidad, ustedes están haciendo el análisis de la educación superior pública, pero cada universidad debemos hacer el análisis nuestro Ujú. y tener, y espero antes de pensionarme dejar eso planteado, tener un centro de estudios sobre la universidad, en que veamos, con base en todo esto, qué es lo que está pasando internamente. Mejoremos nuestros datos, busquemos soluciones y enfrentemos lo que podamos desde nuestro ámbito y así construir un sistema. Pero termino el comentario pensando cómo estaríamos si no existiera el programa de Estado de la Educación. Y ahí me siento muy satisfecho de haber contribuido en algún momento a que tanto el programa de Estado de la Nación como el programa de Estado de la Educación tuvieran un mecanismo de supervivencia propio. Por lo que no lo saben los estudiantes, el programa de Estado de la Nación y el programa de la Educación y el programa del Estado de la Región se financian
con fondos de CONARE. Cada universidad contribuye con fondos del FES al financiamiento de ese programa. Y yo creo que es una de las inversiones más rentables que tiene la educación superior. Muchas gracias, don Gabriel. Bueno, muchas gracias, don Gabriel. Creo que este tema es importantísimo, como lo dije al inicio, y ojalá que realmente todos nos podamos leer con detenimiento el informe. Es un informe valiosísimo. Y ojalá que se generen todas esas cantidad de investigaciones adicionales, que nuestros chicos de seminario puedan tomar algunos de esos temas para análisis, y en general toda la universidad. Agradecer por su presencia a don Javier, a don Gabriel, y por supuesto a Marcela por esta presentación fabulosa, y a todos ustedes por estar acá presentes. Muchísimas gracias. Gracias.